Continuamos con la unidad 4 correspondiente al tema de ondas en plasmas. Terminábamos la clase anterior hablando del tema de ondas electrónicas electrostáticas. Voy a retomar esto para seguir adelante con el tema. Estas ondas se dan en los electrones. Estamos hablando de una onda que está presente en los electrones. Su relación de dispersión, que es la relación entre la frecuencia y el número de onda, es esta que vemos aquí abajo, donde el VTH corresponde a la velocidad térmica. Recordemos que la velocidad térmica es la velocidad media, en este caso, de todos los electrones presentes en el plasma. Y K es lo que llamamos el número de onda, que es un vector que apunta en la dirección en la que se propaga la onda. Nosotros entonces, si consideramos que tenemos un campo magnético en esta dirección, llamamos B sub 0, es un campo magnético externo estable que está en esa dirección. La onda que estamos analizando se estaría propagando en la dirección paralela. Entonces el vector K, que llamamos número de onda, estaría apuntando en esta dirección. Entonces, si intentamos visualizar esto, sería una onda que se viene propagando en este cilindro en esta dirección. Ese sería un posible escenario donde esta onda se propague, teniendo un campo magnético paralelo a la propagación de la onda. El otro escenario donde la onda también estaría presente sería un escenario donde el campo magnético externo sea completamente cero. Entonces, lo que digo con esto es que la propagación de esta onda no depende del campo magnético externo. Esta onda puede estar presente aunque no haya campo magnético externo. O el otro escenario es que lo haya, pero la onda se va a propagar en la dirección paralela al campo magnético externo. Entonces, como podemos ver, la frecuencia de esta onda va a depender de la frecuencia del plasma. Si recordamos, la frecuencia del plasma se incrementa con la densidad. En tanto más densidad, más frecuencia del plasma, pero se le agrega un término adicional que depende del número de onda y depende de la velocidad térmica. Esto es porque esta onda se da debido al movimiento térmico, al movimiento cinético. Y recordamos que el movimiento térmico cinético guarda una relación con lo que llamamos justamente velocidad térmica. Si la velocidad térmica fuera cero, todo este término desaparece y lo que tendríamos es que la frecuencia de la onda es la frecuencia del plasma. Eso es lo que vimos anteriormente en una de las clases. Lo que tendríamos es una oscilación, que es la oscilación del plasma. Cuando la frecuencia de la onda es igual a la frecuencia del plasma, esto no es más que una oscilación, no es rigurosamente una onda. Pero cuando incorporamos el movimiento térmico, este permite transmitir cantidad de movimiento de un punto a otro y por tanto información. Entonces, la oscilación se convierte en una onda como tal. Muy bien. Si nosotros graficamos, voy a ponerlo aquí en color rojo, si nosotros graficamos la relación de dispersión, esta que está aquí, si nosotros graficamos la relación de dispersión, esta que está aquí, graficamos frecuencia en función del número de onda, esta relación de dispersión quedaría como esta hipérbola acá.
Y el análisis que hacíamos en la última clase, y aquí lo que estoy haciendo es recordar, nada más. Dijimos que si elegimos un punto cualquiera, siempre la pendiente en ese punto cualquiera corresponde a la velocidad de grupo, porque la pendiente sería la derivada de omega respecto de k. Entonces podemos definir varios puntos, por ejemplo el punto 1, el punto 2 y el punto 3, y vemos que en el punto 1 la pendiente es 0, por tanto la velocidad de grupo es 0. En el punto 2 la pendiente crece, por lo tanto la velocidad de grupo crece, y en el punto 3 la velocidad de grupo es mayor. Entonces, conforme nos movemos a valores de k más grandes, la velocidad de grupo va creciendo, pero si nos movemos a valores de k cercanos a 0, la velocidad de grupo se hace 0. Y la velocidad de grupo es la velocidad con la que se transfiere la energía. Por lo tanto, si la velocidad de grupo es 0, no se transfiere energía. Y lo que hemos dicho es que eso corresponde a una oscilación. Entonces, esta onda, si nosotros nos venimos a valores pequeños de k, esta onda pasa de ser onda a una oscilación, donde no es más que la oscilación del plasma, tal cual. Insistirles que esto es una onda en electrones que se da en los electrones cuando la onda se propaga paralela al campo magnético externo o cuando el campo magnético externo es 0, completamente 0. Lo que sabemos es que la velocidad de fase se obtiene del punto origen al punto P. Entonces esta pendiente de esta línea recta corresponde a la velocidad de fase. Y vemos que aquí la pendiente corresponde a la velocidad de grupo. Entonces, en esta situación, para este punto P, la velocidad de fase es mayor que la velocidad de grupo, porque la pendiente de esta línea recta es mayor que esta otra pendiente. Habíamos analizado en la clase anterior de que cuando K crece mucho, la velocidad de grupo se hace igual a la velocidad de fase, porque esta pendiente termina siendo la misma para cualquier punto, y entonces la velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo, y habíamos demostrado con eso que si la velocidad de fase se hace igual a la velocidad de grupo, esa velocidad de grupo termina siendo dependiente de la velocidad térmica. La información o la energía de la onda se va a propagar proporcional a la velocidad térmica, como se expresa aquí. Tal vez para más detalles y enfatizar eso, pues esto que les digo sería bueno ver la clase anterior. ¿Cómo se excitan estas ondas? Una opción es, tenemos aquí un filamento a un potencial negativo, por ejemplo, menos 200 voltios. Esto lo que vamos a hacer aquí es emitir electrones. Claramente eso es un potencial negativo. Va a ser repelidos los electrones y se van a acelerar. Porque aquí tenemos un ánodo. Entonces todos los electrones van viajando al ánodo, se aceleran, y aquí dentro de esta esfera hemos creado un plasma antes de lanzar el haz de electrones. Previamente hemos creado un plasma. Entonces esos electrones, ese haz de electrones, cuando penetra en el plasma, perturba el plasma y da origen a oscilaciones en el plasma. Puntualmente estas que estamos analizando, ondas en plasma electrónicas o ondas electrónicas en el plasma. Entonces esto es una forma de crear ondas electrónicas en el plasma con un haz de electrones que penetra el plasma y perturba el plasma, y se generan estas ondas cuya frecuencia depende de la frecuencia del plasma, la frecuencia que tenía el plasma ya por sí mismo, más un término correspondiente al movimiento térmico. Esto que vemos aquí representado con K son cátodos, y esto que vemos aquí corresponde a una sonda que está conectada a un emisor de radio.
Entonces la perturbación, la onda como tal, ese fenómeno electrostático se puede detectar gracias al receptor de radio que está aquí. Y con eso demostrar que hay una perturbación en el medio, en este caso el plasma. Usando ese montaje experimental, uno puede empezar a variar frecuencias, variando la densidad del plasma. Recuerden que la frecuencia del plasma es proporcional a la densidad. Entonces, si incrementamos la densidad del plasma, vamos a variar la frecuencia del plasma. Y claramente, esta onda, la frecuencia de esta onda, depende de la frecuencia del plasma. Entonces, si nosotros incrementamos la densidad en esa esfera de plasma, vamos a tener distintas frecuencias de plasma y al tener distintos valores de omega P, llegamos a obtener distintos valores de la frecuencia de la onda, porque a esta frecuencia del plasma se le suma el término debido al movimiento térmico. Entonces, cuando uno ya obtiene la frecuencia lineal, para los distintos experimentos que se hizo, tiene distintas frecuencias que las eleva al cuadrado y las grafica en función de la densidad y obtiene este conjunto de puntos que ustedes ven que guardan una relación bastante lineal. Eso se da y es bastante lineal en tanto el término debido al movimiento térmico sea pequeño. Si este término es pequeño, la frecuencia de la onda termina siendo muy cercana a la frecuencia del plasma. Esta contribución puede estar presente, pero termina contribuyendo poco. Y es por eso que se guarda una relación bastante lineal. Aquí podemos ver el patrón de las ondas estacionarias que se generan dentro de la esfera a esas distintas frecuencias. Existe hoy en día un montaje experimental mucho más moderno para excitar estas ondas electrónicas en el plasma. Se utiliza una sonda de excitación y se utiliza una sonda receptora. Aquí generamos el plasma. Primero se genera el plasma y esta sonda de excitación con un generador de señales se genera una señal de excitación que va dentro del plasma, se propaga y es recibida por la sonda de recepción y esa señal se lleva a un mezclador de cristal donde la onda puede estar en fase o puede estar en desfasada. La onda que se emite aquí, cuando llega aquí, va a estar desfasada justamente por el medio en el que está inmersa, que es el plasma, ¿verdad? Si no estuviera el plasma, la onda que se emite aquí debería ser igual a la que se recibe. Pero por la presencia del plasma, la onda que se emite y la onda que se recibe están desfasadas. Entonces nosotros podemos medir ese desfase entre la onda emitida y la onda recibida y con eso determinar características de la onda, justamente. Entonces, como les decía, este es un montaje experimental que se utilizó ya cuando se habían inventado los generadores de señal, porque anterior a eso, este era el sistema que se utilizaba para investigar y excitar estas ondas mediante haces de partículas. Hoy en día se utilizan generadores de señal para excitar esas ondas. Si nosotros tomamos la relación de dispersión para las ondas electrónicas en plasmas, que es esta, y la dividimos cada término por la frecuencia del plasma,
vamos a tener justamente esto. Observen, este término queda de esta manera. Al dividir por la frecuencia del plasma cada uno de los términos, este que está aquí queda igualado a 1. Y este lo divido por la frecuencia del plasma. Pero además de dividirlo por la frecuencia del plasma, lo multiplico por el diámetro o por el radio del plasma. Estoy considerando que lo que tengo es un plasma cilíndrico. Entonces lo multiplico y divido por el radio del plasma cilíndrico. Esa es esta que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a graficar y lo que está graficado aquí es K por A, donde K es el número de onda y A es el radio del plasma cilíndrico. Entonces estamos graficando K por A versus omega cuadrado partido frecuencia del plasma cuadrado. Observen que eso es lo que tenemos aquí. Estamos graficando omega cuadrado partido omega p cuadrado, que es este término, versus K por A. No K por A cuadrado, no, K por A. Y entonces lo que podemos hacer es este término que nos queda por aquí va a ir variando, evidentemente. Entonces, observen aquí este numerito o este término no es más que el inverso de esto que tengo aquí al cuadrado. Velocidad térmica partido de A por omega P, el inverso de eso es esto. Bueno, estos numeritos que ven aquí, 7.5, 10, 27, 47, etcétera, corresponden a valores de esta fracción que tenemos aquí, que para efectos de la fórmula es el inverso. Entonces, 7.5 correspondería, es un valor pequeño, lo cual corresponde a una velocidad térmica alta, una frecuencia del plasma baja. Ya 10 corresponde a un valor más pequeño de velocidad térmica, una frecuencia de plasma un poquito más grande. 27 corresponde a una velocidad térmica más pequeña, una frecuencia del plasma más grande, y así seguiríamos hasta 300, por ejemplo, donde tendríamos una velocidad térmica bastante baja y una frecuencia del plasma un poquito más grande. Vean que este término que está aquí, ya cuando llegamos casi a 300, estamos cerca de 1. ¿Qué significa 1? Significa que la frecuencia de la onda se hace igual a la frecuencia del plasma. Si estas dos son iguales, el cociente de ellas dos es rigurosamente 1. ¿Cuándo es que logramos eso? Cuando lo que tenemos es una oscilación del plasma. La frecuencia de la onda es igual a la frecuencia del plasma. Eso es una oscilación. Entonces, tenemos un escenario donde justamente la velocidad térmica se ha hecho bastante pequeña, y esta fracción como un todo tiende a un valor grande. ¿Por qué la velocidad térmica tiende a cero en esa situación? Bueno, en una oscilación solemos tener un escenario donde las colisiones no son dominantes, por tanto, esa dinámica térmica no es tan importante, la densidad es bastante baja, entonces la velocidad térmica no termina siendo tan relevante. Punto y aparte. Hablábamos anteriormente de ondas electrónicas en plasma. Ahora vamos a ver otro. Recuerden que vamos a estar viendo oscilaciones o ondas. En algún momento hablaremos de una oscilación, en otro momento hablaremos de una onda.
Lo importante es recordar la diferencia entre uno y otro. Una oscilación es cuando la velocidad de grupo es cero, cuando no se transporta energía, y una onda es el caso contrario, cuando tengo un transporte de energía. Bueno, les voy a hablar de una oscilación que se llama oscilación híbrido superior. ¿Cuándo se da esta oscilación? Se da cuando nosotros tenemos un plasma expuesto a un campo magnético, por ejemplo, en esta dirección axial, pero la onda se está propagando perpendicular a eso. Entonces, el ángulo que se forma aquí es un ángulo de 90. Es decir, el K de la onda apunta formando 90 grados con el campo magnético externo. Si recordamos la primera parte de esta unidad 4, definimos esta onda que tiene esta característica donde K es perpendicular a B sub 0, lo definimos como onda perpendicular. Onda perpendicular. Esto sería una onda perpendicular. Muy bien, pero en esta onda el campo eléctrico también es perpendicular al campo magnético externo y es paralelo al número de onda. Esto sería el campo eléctrico claramente perturbado, ¿verdad? ¿Y por qué lo pongo a los dos lados? Porque estoy considerando una variación sinusoidal del campo eléctrico, es decir, el campo eléctrico está variando en una dirección perpendicular, pero varía de un lado a otro, de un lado a otro, justamente porque tiene una variación sinusoidal, pero siempre perpendicular al campo magnético externo, siempre. Y K, el número de onda, es paralelo al campo eléctrico perturbado. Habíamos dicho también a inicio de la unidad 4 que cuando K y el campo eléctrico perturbado son paralelos, llamamos a eso una onda longitudinal. Entonces, esto sería una onda perpendicular longitudinal. Longitudinal porque K y el campo eléctrico perturbado son paralelos. Bueno, hablaba de onda, pero en realidad esto es una oscilación. ¿Por qué digo que es una oscilación? La relación de dispersión es esta. Recordemos que la relación de dispersión es una función de omega, omega en función de K. Pero vean que aquí esta relación de dispersión depende de la frecuencia del plasma y depende de la frecuencia ciclotrónica electrónica, que es esto, donde esta depende, entre otras cosas, del campo magnético. Pero ni este término ni este dependen del número de onda. Y como la velocidad de grupo es igual a la derivada de omega respecto de K, si yo tomo esta relación y la derivo respecto de K, claramente no depende de K, entonces la derivada es cero. Y recordemos que cuando la velocidad de grupo es cero, lo que tenemos es una oscilación. Entonces, como la relación de dispersión no depende de K, no depende del número de onda, la derivada de omega respecto a K es cero y eso corresponde a la velocidad de grupo que es cero. Por tanto, no se transporta energía y lo que tenemos es una oscilación. Esta suma de la frecuencia del plasma al cuadrado más la frecuencia ciclotrónica al cuadrado,
corresponde a esta oscilación, se le llama omega sub H. La H viene justamente de híbrido. Esa H es de híbrido. El tema de que se diga superior no vamos a justificarlo de momento porque nos llevaría a cosas que vamos a ver más adelante. Pero se le llama oscilación híbrido superior y esa H corresponde a la palabra híbrido. Entonces la oscilación híbrido superior se representa por omega sub H y corresponde, el cuadrado de ella corresponde a la suma de los cuadrados de la frecuencia del plasma más la frecuencia ciclotrónica al cuadrado. Ok, vamos a tratar de entender esto. Lo que nosotros tenemos entonces es un campo magnético en una dirección, campo magnético externo estable, y la onda propagándose en un ángulo de 90 con el campo magnético externo. Observen la onda y el campo eléctrico perturbado, como lo dibujé antes, ¿verdad? La condición obligatoria en esta situación es esta, que el vector de propagación de la onda o el número de onda sea perpendicular al campo magnético externo. Observen ustedes aquí, tenemos el campo magnético como un punto. Eso sería un escenario como si estuviéramos viendo esto desde arriba, ¿verdad? Estemos viendo esto desde arriba. Entonces usted lo que vería es el campo magnético como un punto. Y recordemos que la partícula, en este caso el electrón, va a hacer un movimiento de giro alrededor de la línea de campo. Entonces, como la onda se propaga perpendicular al campo magnético, lo que vamos a tener es que la onda se estaría propagando, supongamos una variación sinusoidal, se estaría propagando en un ángulo de 90 con el campo magnético. Entonces, represento aquí esto como el campo eléctrico perturbado. Este es el campo eléctrico perturbado. Estoy suponiendo que tiene una variación sinusoidal. Y el K de la onda es este, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer las partículas es, por un momento están girando en hélice, pero a la vez que giran en hélice, se están moviendo en esta dirección. Se están moviendo así. Y entonces generan zonas de compresión y generan zonas de rarefacción. Eso es similar a una onda de sonido. O sea, son zonas donde hay menos densidad y zonas donde hay más densidad. Entonces el movimiento de la onda es de esta manera. Por lo tanto, lo que antes era un círculo perfecto, mientras la partícula da vuelta alrededor de la línea de campo magnético, ahora como ella tiene un movimiento en esta dirección, no hace el círculo perfecto, sino lo que termina haciendo es una hélice, porque el círculo perfecto sería si no hay ningún tipo de perturbación, pero ahora tiene una perturbación en esta dirección. Voy a tratar, así como lo expliqué aquí, de nuevo mostrárselos en el anterior esquema para que esto quede lo más claro posible. Lo que yo les mostré antes fue esto. Tengo un campo magnético en esta dirección, un campo magnético uniforme y estable, y tengo una onda que se propaga perpendicular y un campo eléctrico
también que es perpendicular, un campo eléctrico perturbado. Entonces, lo que dibujé antes, ya viéndolo en este esquema, ustedes lo que verían es una oscilación. Los electrones, en este caso, estarían oscilando en esta dirección, así como lo indico, estarían oscilando. Pero esto sería una oscilación, no sería rigurosamente una onda porque la relación de dispersión no depende de K. Pero observen, es una oscilación perpendicular al campo magnético uniforme y externo. Lo que tendría yo es este movimiento de los electrones en esta dirección, completamente perpendicular a B sub 0. Y el electrón, como mostraba yo antes, él tendría que hacer una hélice alrededor del campo magnético, pero ahora estaría haciendo una elipse. Estaría haciendo una elipse porque tiene un movimiento lateral. Eso es lo que intentaba representar con lo que teníamos antes. Muy bien. Esto entonces es una onda, una oscilación, perdón, en los electrones. En los electrones. Si tomamos la relación de dispersión que es esta, de nuevo, y dividimos cada término por la frecuencia de la onda al cuadrado, cada uno de estos términos dividido entre omega cuadrado. Entonces de aquí viene el 1. Me queda este término aquí, que se pasó al otro lado. Y me queda la frecuencia del plasma partido por la frecuencia de la onda. Lo que sabemos es que la frecuencia del plasma depende de la densidad. Entonces sustituimos lo correspondiente a la definición de frecuencia del plasma. Aquí nos queda la frecuencia de la onda. Y entonces nosotros consideramos esto como nuestro Y. Y consideramos, aquí me voy a ir hasta acá. Vamos a ver, la densidad va a ser mi X. Aquí voy a ponerlo en otro color. Y todo esto va a ser, por decirlo así, la pendiente. Claramente, más B. Entonces, es definitivo que desde el punto de vista, poniendo la densidad aquí, en X, y poniendo el cociente frecuencia ciclotrónica cuadrado, omega cuadrado, lo que nos va a quedar es una línea recta. Pero vean que es una línea recta decreciente, porque la pendiente es negativa. Decreciente. Pero es una línea recta donde si yo mantengo un campo magnético constante, por tanto una frecuencia ciclotrónica electrónica constante y voy variando la frecuencia de la onda respecto a la densidad, lo que voy a obtener es una relación lineal. Aquí se habla de la corriente de descarga. Bueno, se sabe que la corriente en una descarga de plasma es proporcional a la densidad. Entonces, en tanto más corriente tenga yo en la descarga, más densidad voy a tener. Por eso es que aquí se puso la corriente de descarga, porque ya por defecto se sabe que más corriente de descarga, más densidad. Entonces, aunque no se puso explícito densidad, pero se sabe que la corriente de descarga es proporcional a la densidad. Pero vean cómo se corrobora experimentalmente que verdaderamente está presente esta oscilación experimentalmente. Eso demuestra la presencia de esta oscilación que la llamamos híbrido superior como tal.
Continuamos. Entonces, ahora lo que hablábamos era de una propagación perpendicular. La onda, el campo magnético, se propaga en esta dirección. El campo magnético se propaga en esa dirección y hablábamos de que la perturbación estaba en esta dirección. Ahora, consideremos qué pasaría, y aquí voy a tratar de ponerlo, vamos a ver en qué color lo pongo. Vamos a ponerlo así. Estábamos hablando en el anterior caso de que el K, vamos a ver, voy a borrar esto, era flecha, de que el K está en esta dirección, formando rigurosamente 90 grados con el campo magnético. Recordemos que este es el campo magnético, ¿verdad? El rojo. Ahora, ¿qué pasaría si el K no forma un ángulo de 90, sino que el K forma otro ángulo? Y ese ángulo, el ángulo entre B sub 0 y ese nuevo K, lo vamos a llamar zeta. Entonces, observen, es el ángulo entre B sub 0 y el K. Ahora el K, es decir, la onda, no se está propagando perpendicular, se está propagando formando un ángulo zeta. Es lo que vemos aquí. Aquí lo represento de varias formas para que se logre entender. Esta sería la dirección del vector B sub 0. Y ese vector que acabo de dibujar, como un verde más claro, es este. Estoy definiendo como dirección X esta de aquí. Vean aquí el X. Este esquema es nada más para que se ubiquen aquí, ¿verdad? Esta es la dirección de B sub 0, este es el K. Por tanto, este K, este número de onda, la onda se está propagando ahora con un ángulo que no es 90 grados. Es menos de 90 grados. Antes era 90 grados rigurosamente y lo que correspondía era una oscilación. Ahora lo que queremos saber es qué pasa si es menos de 90 grados. Si la onda se está propagando menos de 90 grados. Lo que yo tengo que tener claro en primer lugar es que este vector K, si yo llamé Z a la dirección en la que está B sub 0, aquí lo pueden ver, Z, y llamé X a esta dirección, entonces yo puedo decir que este vector K se puede descomponer en un vector en la dirección de Z, que lo voy a llamar componente de K en la dirección de Z, y otro vector en la dirección de X, donde ese vector lo voy a llamar componente de K en la dirección en X. Entonces, el vector K tiene dos componentes. Tiene la componente KZ en la dirección de Z y tiene la componente KX. Depende del ángulo al que se propague la onda. Por ejemplo, si zeta fuera 90, por tanto completamente perpendicular al rojo, KZ valdría 0. Repito, si zeta se hace 90, la componente KZ se hace 0. Si zeta se hace 0, la componente KX se hace 0.
no habría componente, y esto lo voy a representar así para que lo logren ver. Observen. Es decir, si este ángulo crece, 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 crece a 90, la única componente que habría es kx. Pero si este ángulo se reduce, se reduce, se reduce, se reduce, se reduce a 0, la única componente que habría es kz. A eso me refiero, ¿verdad? Zeta igual 0 sería kz máximo y zeta igual a 90 sería kz igual a 0. Eso es muy importante entenderlo para lo que voy a mencionar ahora. Entonces, lo que tenemos que responder es qué pasa cuando ahora la onda no se propaga perpendicular a B sub 0, sino que se propaga formando un ángulo zeta. Resulta que salen dos raíces, dos ondas con distinta frecuencia. Y eso es lo que vamos a explicar en la siguiente parte de esta clase.